Buenas, estamos aquí en otra ocasión más con un entrenador, en este caso Sergio Alcaraz. Hola Moisés, buenas tardes y saludos a todo el mundo. Bueno, mi nombre es Sergio Alcaraz, como dice Moisés, tengo 47 años y llevo pues más de 24, 20, por ahí, 24 años entrenando, porque bueno, he tenido periodos en los que dejé de entrenar por varios motivos. Total unos 27, desde que empecé hasta hoy 27, pero vamos, ha habido años en los que no he entrenado. Y bueno, pues tengo título de entrenador de segundo nivel, entiendo que es de los antiguos o tal, la verdad es que hace tiempo que no estoy muy al loro de la titulación de ahora y poco más, esa es mi presentación personal. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que decidiste empezar a entrenar? Pues hombre, son varias, yo creo que todos tenemos varias razones, una de ellas puede ser, quizá la que menos nos gusta reconocer, es que entiendo que la mayoría ha jugado al baloncesto, aunque sea a nivel de amiguetes y ha visto partidos de baloncesto y en el fondo siempre nos ha quedado, o nos quedaba en aquel momento cuando empezábamos, un cierto regusto a decir, yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero probar a hacerlo no mejor o peor, sino simplemente a mi manera, de forma diferente. Hay otros muchos motivos. En mi caso particular, bueno, es una historia un poco, un poco curiosa. Yo jugaba al fútbol hasta los 14, 15, 16 años, al fútbol, como en este país yo creo que ha jugado la mayoría de la gente. Eh, ya me empezó a dejar de gustar por el ambiente, ya entonces, te estoy hablando del año, yo qué sé, 90 y 92, 93, 94, no sé. El ambiente ya tampoco me gustaba mucho lo que había alrededor y dio la casualidad de que varios amigos hablamos de montar un equipo de baloncesto en el colegio. Y justamente a mí no me dejaron jugar porque yo estaba jugando al fútbol también en ese colegio, entonces el director de aquel colegio decidió que o jugaba al fútbol o no jugaba nada. Entonces yo decidí no jugar a nada y bueno, pues iba a ver a mis amigos jugar al baloncesto y me quedaba en la banda y bueno, empecé a ver cosas mm, y luego ya después me empecé a jugar al baloncesto y pensé que las cosas se podían hacer de otra forma y yo creo que por eso me metí también con un conjunto de varias cosas. Me empezó a gustar el deporte bastante más, el ambiente del baloncesto me gustaba bastante más y entendía que podía ser algo divertido si formaba parte de ello. Y digamos, en el momento que decides hacerte entrenador, ¿hay alguna figura en la que, con la observación previa que me comentas que hacías de los partidos o alguien del club te sirvió como enlace para empezar a entrenar o hay algún otro motivo? No, era principalmente por el juego en sí, por el deporte en sí. Yo soy poco mitómano, además tengo algo que contribuye mucho a ello y es que tengo una falta de memoria impresionante en esas cosas, de los nombres, de las caras. Yo voy por la calle y veo a alguien y le conozco, pero no sé de qué. Entonces no sé si es del baloncesto de hace muchos años, si era del instituto, si era del colegio, si era de un trabajo. No hemos dado mucho interés en eso especialmente. Por tanto, personalmente alguien en concreto no me ha marcado. Entre otras cosas, porque te digo que en aquel momento era sobre todo el juego. Me divertía y quería ver ciertas posibilidades de poder hacer ciertas cosas y era lo que me llamó. No me llamó nadie en particular, ni nadie que hiciera todo lo contrario y dijera, pues yo voy a hacer lo contrario. No, simplemente era el juego en sí y las posibilidades que tenía el juego de hacer las cosas. No, no había nada personal con nadie. Perfecto, pues vamos con la segunda. ¿Consideras el baloncesto una profesión? Sí, sí, es una profesión, lo que pasa que es muy desigual, creo. Son profesiones, o sea, se puede vivir esta profesión de forma muy desigual, muy distinta entre unos y otros. Y creo que además los responsables somos nosotros mismos. El principal responsable somos nosotros mismos, los entrenadores. Eh, es complicado dedicarse a esto, supongo que como cualquier profesión, pero sin pasar por encima de muchas cosas que tarde o temprano te llegan cuando empiezas a entrenar joven, tarde o temprano te llegan y tienes que elegir la presión familiar, la presión de estudios, la presión laboral, presión económica, evidentemente, y eso hace que te tomes esto
de una forma o de otra a nivel rendimiento, pero creo sinceramente, y por eso digo que sí que creo que es una profesión, creo sinceramente que la mayoría de los entrenadores nos lo tomamos en serio, planificamos, pensamos, vemos partidos, etcétera, etcétera. Es decir, al final dedicamos un tiempo gratis, porque es un tiempo gratis normalmente, como si realmente fuera una profesión, porque bueno, pues nos preparamos para lo que venga de una forma metódica y concienzuda, creo. Por eso sí creo que es una profesión, sí. ¿Y piensas que desde fuera, es decir, de gente que es fuera del mundillo del baloncesto o del deporte en general, le hace, pues no sé, familiares, amigos, conocidos, incluso familias de jugadores, piensan o crees que la sensación que ellos tienen es que es una profesión o no? No, 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 no. No creo, hombre, quizás seguramente en las personas que se dedican, los entrenadores y entrenadoras que se dedican a esto de forma profesional, me refiero que se ganan la vida medianamente normal, sí se han dado cuenta ya de que es una profesión, bueno, pues en toda regla. De la gran mayoría de los entrenadores, yo estoy convencido de que los familiares, amigos, eh, compañeros de otros trabajos, padres y madres de jugadores y jugadoras, no piensan que es así. Vuelvo a insistir que creo que la culpa la tenemos también nosotros, nos respetamos poco, nosotros a nosotros mismos, a nuestra profesión. Pero la visión que se tiene desde fuera, digo, descartando a la gente que ya tiene de cerca esa profesión, nos miran como un bicho raro, que no somos, que somos capaces de madrugar un sábado y un domingo para irnos a la otra punta de la comunidad en la que estamos, con frío, con lluvia, etcétera, o que no nos vamos un fin de semana con los amigos o con la novia o el novio. Nos ven como bichos raros. Eso algunos que nos a lo mejor quieren. Los mal pensados o los que no nos quieren tanto nos ven como un mal necesario, algo obligatorio en la etapa a lo mejor de su hijo o su hija, algo que ven que pueden explotar hasta que les conviene, pero que tampoco nos ven tan... Cuando pasas ese límite de profesionalidad, por decirlo así, en el que exiges lo mismo que te exiges a ti mismo, casi todos los padres, madres, jugadores, muchos también, directivos, por supuesto, o responsables de colegios en el baloncesto, etcétera, etcétera, dan un paso atrás porque bueno, les asusta quizá un poco esa profesionalidad. Tu formación como entrenador, ¿en qué ha consistido? Pues la oficial es hasta el curso de segundo nivel. Quizá haciéndolo ya me di cuenta de que esa formación es muy parecida en algunos casos al típico mal este que hemos hablado muchas veces de la titulitis, es decir, es tener un título que me permite hacer, pero que la formación real no creo que esté, aunque estaba. Ya digo que ahora mismo no sé exactamente cómo está funcionando, porque hace bastante tiempo que estoy desconectado de esos cursos, pero estaba bastante, bueno, pongamos que estaba desconectado de la realidad. Es decir, la formación, ya te digo, es el curso de segundo nivel, pero luego, evidentemente, pues son los clinics, son los entrenamientos, los partidos, las charlas con otros entrenadores y entrenadoras, con jugadores y sobre todo, creo que lo que más forma a cualquier entrenador es la experiencia. Esto suena un poco raro, claro, lo digo ahora con la ventaja que tengo, llevo muchos años entrenando y a lo mejor alguien que empieza relativamente pronto, dice, ya claro, pero yo esa experiencia no la tengo y sin embargo sé bastante más baloncesto que tú. Bueno, pues es posible, es posible que sepas bastante más teoría de baloncesto que yo, pero la experiencia, evidentemente, como siempre se ha dicho, es un grado y se aprende muchísimo, se forma muchísimo con la experiencia. En principio, la siguiente pregunta tiene que ver con la calidad de la formación que recibimos, ¿no? Entonces, te realizo esa pregunta y te la amplío pues eso, ¿qué cosas incluirías en la formación? Independientemente de, como has comentado, que hace bastante tiempo que realizaste el de segundo nivel y bueno, en principio, ¿qué te llama a ti la atención sobre el que hiciste en su momento que crees que serviría a los entrenadores para pues eso, que esa formación fuera más completa?
Bueno, creo que es complicado porque la formación a la que se tiene acceso, o por lo menos la que yo tuve en su momento, que hace bastante tiempo, insisto, que va un poco enfocado al aprobar, ¿no? A tener el título y ahí, por lo tanto, poder entrenar un equipo que al final es lo que creo que quiere todo el mundo, ¿no? Aquel chico o chica joven que quiere entrenar, bueno, pues sabe que para poder entrenar tiene que tener un título y, bueno, pues hace lo posible para sacárselo más allá de los conceptos que realmente se le queden. Por lo tanto, yo creo que ahí ya falla el tema de la formación, o fallaba, vuelvo a insistir, perdonadme, cuando yo lo recibía, ¿no? Era todo como muy, bueno, para llegar al D hay que pasar primero por el A, el B y el C. Y el A, pues puede ser el sacarte el título, no digo que esté en contra de ello, pero sí se puede enfocar, creo, de forma diferente, desde la experiencia, vuelvo a repetir. Creo que justamente esa experiencia es lo que hace falta más en la formación de los entrenadores jóvenes. Se toma, o creo entender, después de la última ley que se sacó, en que había que convalidar los títulos con la titulación nueva, etcétera, etcétera. Tampoco estoy muy puesto porque no le he mostrado mucho interés. Sí lo hice, pero era como que, bueno, lo hago por obligación para poder seguir entrenando y demás. Mm, Se hablaba sobre todo del tema de las horas de formación, que quizá en los cursos de ahora haya más horas lectivas que los que teníamos en su momento. Pero claro, esas horas lectivas, yo no sé si el concepto de ir a un aula o a un sitio y escuchar a alguien que te da ciertas reglas, ciertos parámetros, en parte está bien, pero quizá donde más se aprenda, vuelvo a insistir, donde más te puedas formar es en la experiencia. Entonces, quizá esas horas lectivas no habría que ponerlas tantas en una clase, sino en una cancha. Y quizá creo que por ahí es por donde se podría ir, hacer un tipo de seguimiento por parte del alumno o alumna, por parte de un, no sé si llamarle mentor, no sé si se llama mentor o se llama de alguna otra forma, que sea el que le controla, el que de alguna forma evalúa lo que ese entrenador joven, entrenadora joven, va aprendiendo y se va formando desde el comienzo, desde la planificación, desde ir marcando los objetivos, bueno, lo que más o menos hacemos todos cuando estás acabando la temporada anterior, etcétera, etcétera. Ahí es cuando quizá debería de formar parte más de esa experiencia el entrenador y la entrenadora joven que se quiere sacar un título, porque así es como yo creo que se aprende realmente, con la experiencia. Bien, ir a clase está bien, formarse y que te den apuntes y leértelos y estudiártelos y ver posibilidades está bien. También bueno, recuerdo de cuando yo lo estudié en su momento, había ciertas cosas bueno, que me llamaban la atención porque no le daba tampoco mucha importancia y me di cuenta que formaban parte y luego más adelante he visto que es real, que formaba parte del baloncesto. Pero vuelvo a insistir, creo que donde más se puede aprender y donde más se forma es con la experiencia, es decir, con un seguimiento mucho más dinámico que el ir a una clase y poner un examen. No sé si con esto estoy contestando correctamente o es lo que buscabas, Moisés, pero yo voy más por ahí, por la experiencia que por la clase. Sí, ya ha habido algún comentario similar al respecto en cuanto al tema del seguimiento, que al principio lo llamaban como una especie lo enfocaron al principio como un reciclaje, como se hace por ejemplo en socorrismo, eh, que bueno, yo también pienso que es una manera un poquito más fiel de poder asegurarte que la formación que se recibe y la experiencia que se gana, pues bueno, lo de correcto a lo mejor es un poco, no es el término exacto, ¿no? Yo creo que Sí, más que correcto es, pues bueno, que puedas asimilar conceptos, vivir experiencias, ¿no? Que creo que es en lo que además incides mucho y creo que tienes toda la razón. Pero es posible que eso sea complicado de llevar a cabo por el tema de las propias estructuras de los clubes, ¿no? Y sí, no pero sé. si me permites aquí, Moisés, por ejemplo, a mí se me ocurre el hecho de que, por ejemplo, nuestra federación, la madrileña, te obliga a tener, ahora mismo creo que es la titulación cero, la llaman, y si no, a apuntarte a ella para poder entrenar, ¿vale? Y evidentemente la tienes que aprobar, claro, para poder seguir entrenando. Yo voy más pensando en que quizá esa titulación pueda abrirse un paréntesis de 2, 3 años en el que desde que un entrenador empieza a entrenar
se le da un permiso especial para poder entrenar, ¿vale? Pero a lo largo de esos 2 o 3 años se le hace no un control, pero sí más o menos un seguimiento, y quizá el examen para aprobar ese curso, o quizá uno más superior, no lo sé, estaría después de esos 2 o 3 años, donde ya tiene una experiencia, donde quizá el primer año está con un entrenador, con un primer entrenador que le enseña a hacer las cosas, el segundo año empieza a planificar él, empieza a planificar lo que es toda la temporada, a planificar la pretemporada, a planificar las semanas, a planificar las sesiones. Bien, al final ahí es donde realmente aprendes a ser entrenador, porque los conceptos de baloncesto, cómo te gusta jugar a ti, qué es lo que crees importante, etcétera, etcétera, yo creo que lo sabe antes de ponerse a entrenar, porque por eso se pone a entrenar, porque le gusta el baloncesto. A lo mejor tiene que aprender, a lo mejor no seguro, tiene que aprender seguramente también a poder enseñarlo, a transmitirlo. Y de ahí vienen muy bien esas clases de psicopedagogía, etcétera, etcétera, viene muy bien, pero realmente la experiencia de qué es ser un entrenador creo que se adquiere entrenando. Entonces a lo mejor habría que dar una pauta en vez de decir ahora, bueno, es que tú para entrenar tienes que sacarte el 0. Y te lo tienes que sacar este año, te apuntas y te lo sacas este año. Y si no, no puedes entrenar el año que viene. No. Yo diría que, por ejemplo, bueno, pues tú quieres entrenar, muy bien, te doy. Desde este momento que tú comunicas que quieres entrenar, te doy 3 años para entrenar, evidentemente, y para ir cumpliendo ciertas etapas que habría que ir marcando con un cierto control de que va cumpliendo esas etapas, y al final tener una especie de examen, no ya de resultados, evidentemente, que no tiene nada que ver, sino sobre todo de conocimientos y de experiencias. Y entonces ya demuestras que tienes cierta preparación para tener esa titulación. Creo que es así como lo podríamos enfocar, pero claro, para eso entiendo que debería de participar la federación, y eso es un poco complicado, creo, para ellos, alargarlo tanto en plazo. Sí, al final una de las mayores dificultades que tenemos, cuando hablabas antes, por ejemplo, del tema de la ley del deporte y cómo se van a regular las titulaciones, una de las grandes dificultades que hay es la regulación por el mero hecho de esas horas que tú hablas, ¿no? Entonces, claro, una manera creo que muy sensata de poder llegar a ese tipo de horas sería esto que planteas. Es algo que entra además dentro de una lógica, pero bueno, ya sabes que muchas veces la lógica no No, es lo mismo que el sentido no, común o que... sí. Pero bueno, me gusta mucho la idea que planteas. La verdad es que, pues bueno, por ejemplo, hablando con Davor, Sí, Davor en Croacia, el título de entrenador de baloncesto es una carrera. sí, claro. Están varios años. Entonces, bueno, lógicamente esa experiencia, ese bagaje, pues bueno, todo eso ayuda a que uno sea más metódico, más profesional y que tenga unos conocimientos que, bueno, como bien dices, sí que es verdad que cada uno tenemos un poco nuestra idea. Si venimos de haber jugado y que nos hayan entrenado, pues siempre hay una cantidad de absorción de información importante. Pero también eso que tú planteas y en relación a lo que decía Davor, ayudaría a que se nos tomara también más en serio. Claro, pero lo ves aquí, por ejemplo, donde se ve también claramente lo que te comentaba al principio, cuando me preguntabas si esto es una profesión. Y yo te comentaba que sí es una profesión, pero que es muy desigual. Hoy en día nos podemos plantear, y yo te hablo desde la perspectiva más reciente que tengo ahora mismo, que es que estoy entrenando en un colegio, ¿vale?, en el sur de Madrid. Te planteas o el director técnico te plantea que se está acercando la planificación del año que viene y que va a salir 1 o 2 equipos más o tal, y que no tiene entrenadores. Entonces dices, bueno, pues es que los chicos jóvenes del junior, del sub-21, chicas también, perdón, son los que tendrían que empezar a meterse ahí y tal, bien, bien. Pero al final necesitas a gente para que te cubra ese equipo. Al final acabas dándole en algunos sitios, no solamente donde estoy ahora, sino en otros sitios donde he estado, acabas dándole un equipo a un chaval, a una chavala muy joven, que sabes que no tiene experiencia y que sabes que lo va a pasar regular, él o ella y los propios jugadores y jugadoras. No voy a meterme con los padres, claro, de momento,
Y entonces necesitas de ello, pero ves, es un entrenador diferente al tío o a la tía que se ha formado, pues como decía Davor, es decir, en la universidad, o se ha hecho su curso nacional, o tiene cierta experiencia, pero sin embargo a la hora de la verdad, en estos colegios o en muchos clubs que yo conozco, se le paga prácticamente lo mismo al chavalito o la chavalita joven que al experimentado. Por lo tanto, nosotros mismos, por eso decía antes que nosotros mismos no nos hacemos respetar como profesionales, ¿vale? Porque ya no solamente el título, sino también la experiencia. No es lo mismo un chaval que acaba de empezar o que lleva 5 años entrenando a alguien que lleva 15 o 20 años entrenando. Independientemente del título que pueda llegar a tener, que también es importante, ojo, no digo que no quiero menospreciar eso, pero que habría que poner todo habría que ponerlo en su justa medida, ¿vale? Entonces muchas veces las necesidades concretas hacen que todo esto salte por los aires. Entonces es como que buscamos el bien, sino buscamos seguir avanzando, seguimos avanzando. Venga, pues hay que sacar una camada de entrenadores jóvenes porque si no, hay muchos equipos que no tienen. Y claro, no podemos dejar a los niños sin poder jugar, etcétera. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, Davor hablaba de la figura, esto en el último debate que hicimos, él hablaba de la figura del maestro, ¿no? De Muy que bien, sí. lógicamente cuando él empezó a entrenar, él era ayudante y trabajaba en un equipo en el cual estaban con un seguimiento, pues todo lo que tú planteas Claro. es muy similar al camino que él ha recorrido de a un nivel, pues podemos hablar más profesionalizado que aquí, ¿no? Porque además Bien. es algo cultural realmente, no es nada más. Y bueno, creo que tenemos mucho camino por recorrer todavía en ese Sí, terreno. sí, claro que sí. Perfecto, pues vamos a por la siguiente pregunta. ¿Qué momentos te Bueno, han dado mayores enseñanzas? ¿Las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. hombre, yo creo que te enseña más lo negativo. No quiere decir con esto que sea negativo, pero creo que donde más se aprende siempre es de lo que no consigues, de lo que no consigues hacer, de lo que no consigues que salga, de lo que no consigues eh, bueno, pues realizar. Porque creo que el entrenador de baloncesto somos personas bastante mentales en el sentido de que pensamos ¿por qué no? ¿Y dónde he fallado? ¿O dónde hemos fallado? ¿O qué no se ha hecho bien? ¿O qué podía haber hecho? Entra dentro, creo, de nuestra responsabilidad, ¿no? El pensar todas las cosas que se han podido hacer mal y que por tanto el resultado es negativo. Cuando el resultado es positivo, bien, eres buen entrenador si realmente te paras a pensar en que, ojo, que sí, ha salido bien el resultado o has ganado o tal, pero conviene pensar en las cosas al final negativas, ¿lo ves? Entonces, por eso te digo que donde yo creo que más, dentro de lo positivo, también hay cosas negativas. Por lo tanto, yo creo que donde más se aprende es en lo negativo. Es lo que quizá más como te hace dudar y te hace pensar alternativas y demás, pues al final yo creo que es lo que más te provoca seguir aprendiendo. Las positivas también aprendes, porque al final, bueno, refuerza. Al final las cosas positivas refuerzan un poco ciertas cosas que puedas creer tú y que puedas estar trabajando y que creas que se están haciendo bien. Pero, ¿sabes? Siempre está ese pero en las cosas positivas, como mínimo te tiene que quedar la opción de no te puedes dormir en los laureles. Bien, he ganado o hemos ganado o esto ha salido bien, aunque no hayamos ganado, pero, entonces ese pero siempre da cosas, partes de lo negativo para mejorarlas. Experiencia positiva, pues tengo varias. Tengo varias. La mejor para mí es cruzarme por la calle con jugadores y jugadoras antiguas y que me saluden. ¡Hey, Sergio! A mí es lo que más positivo es, o sea, es lo mejor de ser entrenador. Luego, como resultados, pues hombre, todos tenemos nuestras cositas. Quizá nuestras batallitas, pues parece que solamente son visibles cuando consigues títulos o consigues cosas. Yo tengo varias de acciones positivas o de situaciones positivas, algunas incluso con título, otras con experiencias no de título final, pero sí de luchar por él, o de acceso a la lucha de él como playoff. La más positiva
insisto, la más positiva es cruzarme por la calle con gente o que esté de espaldas a alguien y que me dé la espalda y me diga, Sergio, soy fulanito o soy fulanita, ¿te acuerdas? Eso para mí es lo más positivo de este deporte. Negativas, pues lo más negativo quizá es justamente lo contrario. El ver a alguien que hace tiempo que no ves, que has entrenado, y hacer como que le vas a saludar y como que se hace el orejas y pasa de ti. Es como que te guardas cierto rencor, es como que has hecho algo mal con esa persona en el pasado cuando lo entrenabas o la entrenabas y te sigue pasando factura. Eso quizás es lo más negativo. Luego, pues hombre, cuando ves que tus jugadores o jugadoras se esfuerzan al máximo y no consigues un objetivo deportivo que crees que tienes al alcance, pues eso siempre hace daño, eso hace siempre pupita. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es forma parte del baloncesto. Sí, la verdad es que, como el dicho este, ¿no? Que no puedes gustarle a todo el mundo. No es que se busque, Exacto. No, pero es una realidad, es así. sí, sí. Pues pregunta 6. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? ¿Cuál es tu aspiración y cuál consideras que es tu situación ideal? Bueno, yo más o menos te he contestado en la pregunta anterior, se puede traducir de ella. Mi objetivo como entrenador, sobre todo, es conseguir que aquella jugadora que pasa por mis manos acabe, después de que ha acabado conmigo, de que hemos estado juntos, sepa de baloncesto algo más que cuando empezó conmigo y que sepa de deporte algo más que de cuando empezó conmigo. Y sí me gusta incluir aquí lo del deporte, y me refiero al deporte sano, al deporte de verdad, no al que vemos en los telediarios o por ahí, sino al concepto deportivo, de deporte, ¿vale? Y en concreto de baloncesto. Por lo tanto, ¿cuál puede ser mi objetivo principal? Yo siempre se lo digo a mis jugadores, en el sentido de que me gustaría que siguieran jugando al baloncesto. Cuando me entero que un jugador o jugadora mía lo deja después de estar conmigo, me pone muy triste, porque entiendo que algo he hecho muy mal, pero me pone muy contento cuando siguen y cuando alguno de ellos acaba siendo entrenador. Quizá puede ser uno de mis objetivos, porque lo de conseguir que un jugador tuyo o jugadora juegue en la élite es muy complicado, es muy complicado. Alguno ha pasado por mis manos que han medio jugado en la élite, por otros nos rozamos y demás, pero es muy complicado. Sin embargo, el hecho de que en un futuro te enteres o te lo encuentres en el banquillo de enfrente, o de repente llega el director técnico y te dice, oye, mira, conozco a Fulanito que quiero, estoy pensando para ficharle para el cadete, ¿tú sabes algo de él? Hostia, claro que sé, pues le entrené en tal sitio, en tal año, y pues eso, por ejemplo, me alegra muchísimo. Me gusta, quizá uno de mis objetivos, es lo que más me entusiasma de poder ser entrenador, de que la gente siga aprendiendo baloncesto, que le guste el baloncesto, que sea como mínimo aficionado al baloncesto, que siga yendo a ver partidos de baloncesto, aunque no sea entrenador, y porque lo de jugar evidentemente tiene una caducidad, pero que sí sea aficionado al baloncesto. Por tanto, que no odie el baloncesto, que no se desentienda del baloncesto cuando deje de estar conmigo. Eso es quizá mi objetivo principal. Eh, ¿Cuál sería mi situación ideal? Pues para ser entrenador, eh, tomar más en serio lo que es el deporte en concreto y no la competitividad mm, plenamente dicha. Es decir, yo no creo que sea bueno las categorías benjamines, alevines y preinfantil. Me explico. Quizá con esto estoy dando ahora una idea un poco, bueno, loca. Me explico. Yo pienso, por ejemplo, que la educación física en los colegios y demás debería ser educación física. Y los clubes o colegios que luego tienen equipos de baloncesto, que es lo que nos atañe, deberían de saber y poder elegir y encaminar a los chavales y a las chavalas que estén físicamente mejor dotados para hacer cada uno de los deportes, y en concreto el baloncesto. Es decir, muchas veces el niño se apunta al baloncesto porque lo ve en la tele y le gusta, porque el padre quiere, porque lo ha jugado y quiere que lo haga, o porque el fútbol pues le han echado porque es muy malo y busca el siguiente deporte, que es el baloncesto. Bien, eso está muy bien, para jugar al baloncesto y demás y divertirse está muy bien, pero nosotros nos tomamos tan en serio como entrenador profesional desde benjamines
exigimos a todos los niños y niñas por igual y nunca sabemos las circunstancias de cada uno de ellos o cada una de ellas. Y muchas veces nos encontramos con el típico niño o niña que no es que no valga para hacer, bueno, eso es quizá decir demasiado, que no le ayuda, sus condiciones físicas no le ayudan y que seguramente sus condiciones físicas serán mejor para otro deporte. Y al revés, es decir, siempre vemos al típico niño que está jugando al fútbol o que está jugando a otro deporte y dices, este niño que no hace nada, este niño para baloncesto, joder, con lo que mide, con lo largo que es, con tal. Bien, por eso digo que la situación ideal sería que hubiera, y resumo porque si no me alargo mucho, un control mucho más profesional de las condiciones de cada niño o niña para ir orientándolo y en concreto a los que se le oriente hacia el baloncesto para ir educándoles en el baloncesto, en la competición, pero sin las cosas muy malas que tiene la competición y que hoy en día podemos ver en las categorías benjamines, alevines y preinfantil, por eso decía que es complicado y que al final lo que hacen es que cuando lleguen a cadete de segundo año muchos de ellos, o junior, muchos de ellos y de ellas acaban dejando el baloncesto. Creo que eso al final es algo que se paga en esas categorías, pero que se ha sembrado antes, se ha sembrado en benjamín, alevín y preinfantil. Y también aquí me gustaría incluir que quizá parte de la responsabilidad importante sea nuestra, de los entrenadores. Perfecto, pues te voy a hacer dos preguntas en una, porque se suelen interrelacionar, que tiene que ver con qué es lo que te da mayor satisfacción entrenando y lo contrario. Pues hombre, entrenando al final, cuando más allá de toda la filosofía que puedas tener alrededor, de objetivos y demás, al final cuando estás dentro de la cancha, que para mí particularmente es lo que más me gusta, es estar dentro de la cancha, pisar dentro de la cancha y empezar a poner en práctica lo que has planificado, lo que piensas que es mejor y lo que crees que tienen que hacer tus jugadores. Como has pensado, como has planificado, como te has comido la cabeza, como has visto vídeos, como has visto clinics, como has visto charlas, como has hablado con otros entrenadores. Al final, antes de llegar a ese ejercicio concreto, o cualquier ejercicio de cualquier día, tú sí tienes una preparación, sí tienes un bagaje profesional que te llega a esa situación, que te lleva a esa situación. Por lo tanto, lo que más me gusta y lo que más satisfacción me da es cuando a la persona a la que estás entrenando muestra ese mismo interés. Es decir, te pregunta, propone o hace cosas por encima de lo que se supone que tiene que hacer. Es decir, cuando realmente se mete en ese gusto por el baloncesto y ves cosas de un jugador o una jugadora que incluso tú no has podido planificar o que no has podido prever, eso es lo que más me satisface. O sea, ver cuando el jugador y la jugadora está un paso o empieza a ir un paso por encima de lo que tú le estás diciendo. Eso es lo que realmente más me llena como entrenador. El que sea, el que participe, el que se implique, el que no solamente escuche, sino que además proponga su punto de vista, o bien hablado, o bien con una acción, con varias acciones. Eso es lo que realmente me da mayor satisfacción. Lo que menos satisfacción me da, o más me frustra, es totalmente de lo contrario. Es decir, el típico niño o niña está ahí por lo que hablaba antes, porque el padre le gusta el baloncesto, a la madre, o han jugado, o el niño no le gusta otro deporte más que el baloncesto porque lo han echado de otro deporte, o lo más triste y lo más sangrante, que en los colegios como el que yo estoy, en esos ves, es que el padre o la madre necesita que haga baloncesto porque el fútbol no le gusta tanto. En el caso necesita que haga una extraescolar, porque si no, no llega a recogerla a la salida del colegio. Necesita una hora más, que es cuando él o ella sale del trabajo, y por tanto, por lo menos en baloncesto. Y el niño o niña, pues bueno, pues ya hace baloncesto como puede haber hecho natación, como puede haber hecho, no sé, ajedrez. ¿Vale? Y eso es lo que más me frustra. Es decir, entrenar a alguien que no tiene ese interés por mejorar, esa intención de aprender y esa gran actitud para probar cosas, intentarlo, que no salga y seguir intentándolo, es lo que más me frustra, ¿no? Lo llevo regular, eso sí. Sí, la verdad es que cuando no les dejan decidir y es una imposición, es complicado, es una lucha complicada.
Muy bien, pues vamos con la pregunta número 9. ¿La mujer entrenadora, crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Pues desgraciadamente creo que no. Desgraciadamente creo que pasa como en todos los ámbitos de esta sociedad en la que estamos hoy en día. Es decir, sí se van reconociendo ciertas cosas, pero hay ciertos hay ciertas barreras que siguen teniendo mmm, porque no terminamos de asumir que da un poco igual, ¿no? Es curioso porque para ser entrenador, quizás barrera física que incluso cuando practicas el baloncesto sí puede diferenciar, no digo que sea una cosa mejor que la otra, pero sí puede diferenciar un sexo del otro. Para ser entrenador esa barrera física no existe, porque hay entrenadores, bueno, pues altos, bajos, gordos, flacos, calvos, con melena, con barba, sin barba, con gafas, y pues es lo mismo. O sea, aquí tendríamos que incluir también que que sea un hombre o una mujer es un entrenador o una entrenadora, y el tema físico no es algo importante. Por lo tanto, la preparación, el conocimiento del deporte y la experiencia que pueda tener de él es lo que tendría que hablar por el entrenador o entrenadora en cuestión. Pero sin embargo, siempre tienen ellas ese, pero es que estas chicas es que se la comen, es que, claro, es que el carácter, y luego te encuentras con chicas, puedes ver chicas que hacen todo lo contrario, para que no se coman, o porque están cansadas de ese cliché también, pues chillan muchísimo, o son muy agresivas, o son, también los hay chicos, no quiero decir con esto que solamente sea las chicas, pero me refiero que al final siempre están condicionadas a tener ese pequeño comentario de sí, claro, pero es que no la respetan igual. Y al final yo creo que es un reflejo perfecto de la sociedad en general en la que vivimos, porque a mi entender yo he convivido y he tenido ayudantes o han sido compañeros o he tenido, cuando era director técnico he tenido entrenadoras. Cuando hablas con ellas, es igual cuando hablas con ellos. Si estás hablando de baloncesto, estás hablando de baloncesto, no le estás viendo las tetas o no le estás... no, estás hablando de baloncesto. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sin embargo, desgraciadamente hoy en día siguen teniendo varias murallas que saltar. Perfecto, pues vamos con las dos últimas preguntas. En cuanto a los entrenadores, ¿crees que deberíamos tener una mayor consideración? Sí, 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 por supuesto. Pero fíjate que la mayor consideración nos la tendremos que dar nosotros mismos. Yo creo que somos los principales responsables de la situación que podamos vivir, en el sentido de que nosotros no nos damos la máxima consideración a nosotros mismos. No nos respetamos lo que creo que nos deberíamos de respetar o lo que nos gustaría que los demás nos respeten. Por lo tanto, si nosotros mismos no empezamos por ahí, es difícil exigir a los demás que lo hagan. La consideración que nos tenemos a nosotros mismos, desgraciadamente, muchas veces solamente viene dada por los resultados deportivos. Es decir, parece que tú consideras más a un entrenador o entrenadora que ha conseguido ciertos objetivos deportivos, no digo ya títulos, sino objetivos deportivos, lo tienes en mayor consideración que el que puede llevar 15 o 20 años entrenando alevines o infantiles o cadetes, e incluso en categorías en las que no son las especiales de ahora o las preferentes de antes. Simplemente porque le gusta entrenar, le gusta enseñar, es buen entrenador o entrenadora, enseña muy bien, hace buenos jugadores para el futuro, para que luego puedan competir, etcétera, etcétera. Pero sin embargo nosotros no los tenemos en tan alta consideración como al que consigue títulos. Seguramente yo ahora, quizá también por mi experiencia y por mi forma de ver las cosas ahora con el baloncesto, cambia también, pero cuando empiezas a entrenar te ves a ti mismo siendo campeón de algo. No digo siendo seleccionado, que a lo mejor supongo que habrá gente que sí, pero siendo campeón de algo mínimo. Y en quien más te fijas es en quien es campeón. Bien, cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta que de quien más aprendes, aparte de tus propios jugadores y demás, son del que tienes llevando al equipo que entrena al lado tuyo y que al final cuando acabáis os vais a tomar algo, el que te cruzas porque coincidiste con él en un club, te cruzas y vamos a tomar un café y después del partido y estás 2 horas, no, el que te juntas un grupo de entrenadores que entrenan en diferentes clubes o equipos y hablas de baloncesto y al final escuchas cosas con lo que dices,
hostia, pues tienes razón, ¿no? Hostia, y al final esa consideración te das cuenta que la tienes en ese momento, pero no nos respetamos como para ser conscientes de la fuerza, sobre todo, que podríamos tener y decidiéramos que las cosas cambiaran. Entonces es complicado, si no estamos todos a una, si no consideramos todos que la labor que hacemos va más allá de la competitiva o del título en concreto, es decir, del objetivo deportivo, si no somos conscientes todos de que es algo más, y solamente ponemos como objetivo el objetivo deportivo, el competitivo, seguiremos así durante mucho tiempo y seguiremos provocando que entre nosotros y los demás nos tengan una consideración relativa. Pues en relación con eso, ¿crees que la unión hace la fuerza y que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en este caso, y siguiendo con lo que te he comentado antes, quizá, mira, yo le daría la vuelta y te diría que la desunión no hace ninguna fuerza. Y creo que seguimos desunidos, en el sentido de que cada uno va a su rollo, de vez en cuando no. Bueno, pues te juntas por carácter con ciertos amigos, amigas a lo largo de los años, vas coincidiendo con gente, pero seguimos desunidos en el sentido de que cada uno va a su rollo, es decir, cada uno hace, muchas veces se da en el caso que incluso dentro del propio club, si no hay una dirección deportiva, una dirección técnica fuerte o importante, te puedes llegar a ver y a darte cuenta de que incluso dentro de un propio club o colegio, cada entrenador con su equipo va a su rollo, es decir, hace lo que considera él oportuno o ella, sin contar con una progresión o con un objetivo común de club o de colegio. Por lo tanto, claro, si ya le pones a hablar de juntarlos entre los entrenadores, es un poco ciencia ficción, pero además mi experiencia en ese sentido de los años también va por ahí. No te he contado que hace muchísimos años, yo sé que estoy hablando para la asociación AECAM, ¿vale? AECAM, pero hace muchos años estuve en los inicios de una asociación de entrenadores de Madrid que se intentó montar. Yo en aquel momento era director técnico de un club de baloncesto. Contactó conmigo Ortiz, supongo que te sonará, en su momento, que es quien quería montarla junto con Richie, quiero recordar, y bueno, algunas personas más. Yo te digo que no soy mucho de nombres, de memoria y demás. Y tuvimos varias reuniones para montar una asociación de entrenadores de Madrid, que no sé si estará incluso registrada, seguirá activa o no, no tengo ni idea. Pero me di cuenta de que al final es complicado porque, vuelvo a insistir, la gente va un poco a su rollo y como además no es algo que forme parte de nuestra vida profesional, es decir, me explico, si el 80% de los entrenadores fuera profesional del baloncesto, todo tu tiempo está dedicado al baloncesto y parte de ese tiempo se podría dedicar en asociarnos, en juntarnos, en ser más fuertes juntos, en hablar de temas comunes, de problemas comunes, de buscar soluciones comunes. Como al final es un hobby, se convierte prácticamente en un hobby creo, para la gran mayoría de entrenadores, pues para un hobby ya es como, suena mal decirlo, pero es como que ya pierdo bastante tiempo planificando tal, luego entrenando y tal, y hablando con jugadores y con padres, tal, no sé qué, como para ahora reunirme con muchos entrenadores para cuando además ha habido ejemplos en los que luego se ha utilizado esas reuniones para objetivos federativos, bueno, complicados y a mi entender no muy loables, y siempre sin buscar un objetivo claro en beneficio de los entrenadores. Por lo tanto, yo creo que también, y me incluyo, estamos un poco escaldados en ese aspecto. No quiere decir que no haya que dejar de intentarlo. Yo creo que siempre es bueno seguir intentándolo. Pero hasta que no cambien ciertos parámetros o ciertas circunstancias del entrenador cuando está entrenando, es complicado que haya mucha unión. Es complicado. Hay dos factores. Uno, que creo que es muy importante y que lo has nombrado ahora, que es de experiencias pasadas. Pues muchas veces es complicado, ¿no? Poder decir, bueno, ahora sí, está así y demás. Comentabas sobre esa asociación. En principio, en el registro de asociaciones
todas las asociaciones siguen ahí, pero están inactivas. De hecho, nosotros, que me imagino que te lo comentó Álvaro en su momento, nosotros cuando pensamos en formar esta asociación, nos comunicamos con las que conseguimos contactar anteriores, ¿no? Para ver un poco, primero conocer las causas por las cuales no habían tenido continuidad, y otras, pues en un momento dado, por si, oye, no sé, podíamos sacar algo en claro, ¿no? Creo recordar, ya te digo, esto lo estoy diciendo de memoria, fue hace 2 años y medio, Álvaro sí que está más al tanto de cuántas eran. Creo recordar que ha habido históricamente 5. Estoy hablando de la primera de hace 30 y tantos años, y desde entonces creo que ha habido, no sé si nosotros somos la quinta, o yo ha habido otras 4, o nosotros somos la sexta y ha habido otras 5, ¿vale? Que de hecho en algún caso incluso había alguna asociación que se había creado por un tema, pues no sé qué población de Madrid, y lo habían llamado Asociación Madrileña de Entrenadores, y no era para eso, era, no sé, tenía algo que ver con el club que estaban ellos formando. Entonces, lógicamente, pues oye, todo ese tipo de cosas pues crean escepticismo, ¿no? A mí, con lo que hablabas de asociarse, de utilizar tu tiempo, que ya utilizas mucho tiempo libre del que tienes, que no está remunerado acorde al tiempo que invertimos todos en nuestros entrenamientos, planificaciones, los viajes, pues eso, los fines de semana, todo este tipo de cosas. Yo le saco el siguiente paralelismo, ¿vale? Cuando me he encontrado entrenadores, sobre todo entrenadores jóvenes que están empezando, y les hablas de las normas que tienen que intentar implementar en los equipos, corrijo, que tienen que implementar en los equipos de cara a luego poder trabajar con fluidez con el grupo, pues lo típico, ¿no? Asistencia, puntualidad, compromiso, para luego pasar a lo que le importa más a todo el mundo, ¿no? Que es entrenar, mejorar, progresar, competir, etcétera, ¿no? Pero antes de todo eso, sobre todo en grupos de nueva creación, ¿no? Me refiero. Hay ciertas cosas que, bueno, no tienen esa costumbre. Entonces, aquí hablo un poco por lo mismo, porque los entrenadores me comentaban, joder, pues es que voy a perder 3 semanas de tiempo en implementar esto, ¿no? No, perdona, no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo en ganar tiempo, ¿no? Entonces, hice un paralelismo diferente hace unas cuantas entrevistas, que tenía que ver con un poco lo que buscamos en nuestros jugadores, ¿no? Que tengan compromiso, que sepan lo que es pertenecer a un grupo. Sin embargo, nosotros como entrenadores, primero, nos cuesta dar ese paso por lo que comentas tú. Cierto es que, pues oye, hay ciertas cosas que nos tiran un poco para atrás, porque o me han contado, me han dicho, o he vivido, ¿no? Ciertas situaciones que me crean escepticismo. Totalmente comprensible, ¿eh? No me entiendas mal. Pero si hay una cosa que creo que nos caracteriza a los entrenadores, no todos, evidentemente, es que solemos ser valientes y tiramos para adelante cuando creemos en algo, ¿vale? ¿Qué nos cuesta? Creer en ciertas cosas que a nivel de asociaciones da igual que sea de deporte, ¿eh? Las asociaciones en este país, hay muchísima gente que se ha metido de una manera pues particular, para buscar un interés particular, un beneficio particular, etcétera. Y luego pues tú conoces a Menganito, el otro conoce a Pepito, pero es que conozco a este y no... Entonces cuando se corre... Claro, entonces, pues contra eso, si además sumamos lo más importante de todo, que lo has dicho tú y lo habéis dicho varios entrenadores en las entrevistas, que es, no nos respetamos a nosotros mismos. Claro. Es decir, si a mí me pagan una miseria, no estoy dado de alta en la seguridad social, que entiendo que es complicado, entiendo que es muy complicado por cómo está la estructura en este país del deporte, ¿no? En lo que se cobra, lo que la población entiende que es caro o es barato.
Depende del servicio que le des. Yo, por ejemplo, imagino que conoces Torrelodones, Baloncesto Torrelodones. Baloncesto Torrelodones es uno de los clubes de Madrid que creo que más cobra mensualmente. Creo, ya te digo, no lo sé a ciencia cierta, pero aporta un número de servicios. No entro en competición, no estoy hablando nada de competición, ni de forma de entrenar, ni nada por el estilo, sino servicios que ofrecen. Claro, están ofreciendo una cantidad de servicios, fisioterapia, entrenamientos, número X de entrenamiento, porque todo vale dinero. O sea, en la vida todo vale dinero. Sí. Yo, por ejemplo, en mi club, yo más allá de 2 días en semana no pongo entrenamientos. 2 días y no puedo exigir más, no puedo poner más, porque es lo que nos da. Pero también, si me permites un momento, Moisés, me gustaría hacer una acotación a lo que estás diciendo ahora, porque creo que es significativo. O sea, muchas veces mi experiencia me ha dado, porque incluso he participado de ello, de que muchas veces para poder cobrar más a los padres, madres, etcétera, o sacar dinero del ayuntamiento concreto, o del patronato o del colegio, parece que tienes que dar valor añadido. Es decir, tienes que meter, no, pues ahora metemos un probador físico, y ahora metemos un fisio, y ahora metemos, claro, entonces es que es lo, pero en el fondo lo que está haciendo es metiendo todo el trabajo y todo el tiempo del entrenador de baloncesto. Ojo, no estoy diciendo, ni mucho menos, ya me gustaría a mí poder trabajar con un preparador físico, con un fisio, todos los días en el club o en el colegio donde esté. Pero eso no quita que el trabajo que yo hago ya era bastante importante como para haber subido la cuota o poder cobrar más. Todo lo demás, como bien dices, es valor añadido y todo cuesta su dinero en esta vida. Pero por eso fundamento mi opinión de que somos los principales responsables nosotros mismos, porque nosotros mismos parece que no nos damos importancia al trabajo que hacemos. Es decir, como es algo ser y que incluso los más viejos del lugar lo recordarán, yo mismo, no me considero muy viejo, hemos llegado a entrenar durante bastantes años sin pagar todos los sitios. No se cobraba por entrenar baloncesto en todos los sitios hace años. Claro, cuando ya incluso te dicen, no, te voy a dar lo que son ahora 100 euros, tal, hostia, 100 euros, claro, a lo mejor para un chaval joven está muy bien, pero al final nos damos cuenta de lo que estamos haciendo es menospreciando todo eso. Y discúlpame si quieres, y enlazo con todas las cosas que quería decirte, por a lo mejor no me ha quedado claro la última explicación de la unión, etcétera, etcétera. Y se enlaza un poco, fíjate qué curioso, con la pregunta 3, o con la pregunta, no sé, lo de la formación, no me acuerdo ahora qué pregunta era. ¿Por qué la formación de los entrenadores está en manos de las federaciones? ¿Por qué no puede estar en manos de una asociación de entrenadores en la que el entrenador que se quiere formar entra a formarse durante un tiempo, como te he explicado, que creo que debería ser la formación de entrenador, y además de hacer que se sindique prácticamente desde el principio, como se suele hablar o se ha visto en películas o tal, sino que de alguna forma, desde que estás entrando en la asociación de entrenadores para formarte, ya formas parte de la asociación de entrenadores. Es decir, no tienes que ir a convencer a ningún entrenador de que se haga de tu asociación, sino que de alguna forma, si eres entrenador, al primer sitio donde deberías acudir para poder ser entrenador y entrenar es en una asociación de entrenadores, no una federación. Luego tendría que haber acuerdos entre la federación y la asociación de entrenadores de turno, o comarcal, o regional, o autonómica, si la quieres llamar en nuestro caso. Pero quien realmente tiene que encauzar al entrenador, llevarle, aconsejarle y pegarse con él, es una asociación de entrenadores. Por eso yo no digo que no sea útil o que no sea importante, muchísimo, hasta el punto de que entiendo que debería ser nuestros representantes de esa asociación los que hablaran con la federación. Tú no puedes tener una competición de baloncesto con equipos de baloncesto que no tengan entrenadores. ¿A qué necesitas entrenadores? Pues entonces vamos a ponernos a hablar de que todos nos necesitamos y que debemos llegar a algo común. Por tanto, hasta ese punto que pienso que sí es importante la unión y tener una buena asociación y asociarnos. Y hasta ese punto pienso, pero debería ser algo más, no solamente la asociación, que ahora voy, me reúno una vez con la federación, me pego un poco con lo mío, al final consigo estar poca cosa y tal, y luego te enteras de que alguno de esa asociación durante los años después forma parte del comité de entrenadores de la federación. A eso es a lo que me refería, tú mismo has dicho, el tema de que sí, conozco a fulanito, pero es que fulanito, pues no sé si lo resumo un poco con esto, o quizá no estoy haciéndome entender claramente. Entiendo que es bastante más, Moisés, una asociación de entrenadores, y que por lo tanto mi experiencia me ha dado que de momento es complicado llegar a eso.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y si estuviera Davor en esta conversación, te lo diría también. Eh, Me alegro. No la, le conozco personalmente. Me alegro. Pues te invito a que el sábado Mm, escuches el debate que vamos a tener sobre la formación de entrenadores. Vamos a tener online. Luego te muy paso bien, el enlace. perfecto. Eh, si tienes toda la razón. Lo que pasa es que tenemos una dificultad ahora mismo, ¿no? O ahora mismo no, o creo que está instaurada hace mucho tiempo, ¿no? Que parece ser que en este mundo solamente funciona cuando parece que puedes crear problemas. Claro, claro. Entonces, Pero fíjate si somos tontos los entrenadores que incluso hemos dejado o dejamos pasar hace relativamente poco una oportunidad importante para coger fuerza importante. Y fue justamente con lo que hablábamos antes del tema de la convalidación de los títulos. Si hubiéramos estado fuertes en una asociación fuerte, se hubiera dicho, pues mire, o somos partícipes de esa decisión o no hay entrenadores. Y si no hay entrenadores, a ver qué problema, o qué le contáis a los padres o madres de qué van a hacer con sus hijos o sus hijas. Pero sí, ni sí, siquiera supimos aprovechar esa oportunidad. porque es la pescadilla que se muerde la cola. No estamos, o sea, independientemente que hay cada vez menos, gracias a Dios, hay muchísima gente que no sabe que existimos. Eso para empezar. Que no Sí, saben a dónde recurrir en caso de que tengan algún problema o dificultad. Eh, también. claro, el mundo actual es muy fácil, entre comillas, ¿no? Poder darte a conocer, ¿no? Tienes las redes sociales, tienes una cantidad de plataformas que te pueden dar visibilidad enorme, todo eso vale dinero, todo eso vale dinero. Entonces es complicado. ¿Qué pasa? La otra manera de funcionar y que es muy español es tener amigos. Sí, sí. Sí. Y, y, y vamos, Pero eso no es malo del todo, tenerlo está bien. de, Y depende, sirve para muchas cosas claro, positivas. Claro, el problema es cómo lo uses. O cómo se usa en efectivamente, determinados. Estoy de acuerdo contigo. claro, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Que además, si hay una instauración institucional de eso, y estoy hablando ya a nivel de políticos, solo hay que ver lo que ocurre a nivel de político nacional, ¿no? Que todos son intereses, favores y todo este tipo de cosas, pues nada, todo el mundo piensa que el ladrón es de su misma condición Sí, y sí. es complicado, ya te digo, nosotros llevamos 2 años y pico y hombre, estamos contentos, que ya te digo que ha habido otras asociaciones que no han llegado ni a los 2 años. Nosotros seguimos creciendo y bueno, vamos haciendo cada vez más actividades, se nos escucha cada vez más y cada vez hay más gente que nos pregunta, ¿no? Lo cual, pues bueno, es interesante. Nada, esto es un Bien. camino largo, con muchas piedras y montes que escalar, pero bueno, ahí estamos, a por ello. Pues sí, se agradece y se os anima. Veremos cómo participamos todos los demás. Evidentemente, creo que siempre es bueno, porque aunque sea solamente como Pepito Grillo que te está tocando un poquito ahí la moral, siempre es bueno. Lo que pasa, claro, por experiencia también te digo que muchos, espero que nos pase, acabas cansándote, acabas desanimándote. Espero que nos pase, realmente espero que esta sea la buena, Moisés. De verdad que lo desearía, porque entiendo que es necesario. Eh, ya te digo que somos varios que no tenemos ninguna intención de bajarnos del carro, eso seguro. Pues lo que es la entrevista en sí está finalizada. Entonces, a no ser que quieras hacer algún comentario final, algún tema que quieras comentar, damos por finalizada la entrevista. Vale, pues yo te lo agradezco. El único comentario que me gustaría realizar es por la misma línea prácticamente, en el sentido de respetarnos un poco más entre nosotros también, porque luego ves ciertas cosas en las canchas que no da
buena educación, que al final es lo que estamos haciendo, educando a chavales y a chavalas en el deporte y en concreto en el baloncesto, y no el fin no justifica los medios, casi nunca. Por lo tanto, deberíamos de respetarnos más en el aspecto de compañerismo, que quizás sirva también, si aprendiéramos a hacerlo mejor y más a menudo, también serviría seguro para tener mayor unión y conseguir objetivos comunes, y, y conseguir que desde otros estamentos también se nos respete más, ¿vale? Más allá de que nosotros no nos respetemos lo que deberíamos, no vale tampoco como justificante esto de que no nos respeten, empezando por la propia federación, que también es la nuestra. Se les olvida que cuando nosotros entrenamos en un equipo, la federación del lugar también es la nuestra. Y muchas veces parece realmente, bueno, somos comparsas. Léase que no se nos tiene para nuestra opinión en un concepto para las competiciones, etcétera, etcétera. Y sobre todo el tema del día a día o los fines de semana, escuchando el otro día el podcast de Davor, el tema de los árbitros, es algo también importante, el hecho de que hoy en día yo hacía, en función de lo que lo escuchaba, hacía una valoración sin saber exactamente el qué, simplemente por conceptos lejanos. ¿Cuánto se saca un árbitro por pitar 3, 4 partidos un fin de semana que puede llegar a pitar? Y es curioso, porque al final del mes, un árbitro, si pita una media de 3 partidos cada fin de semana, 2 partidos cada fin de semana, en muchos casos se sacan más que un entrenador. Y el árbitro tiene una preparación, tiene algo antes, sí, pero ni punto de comparación con la de un entrenador. Y el árbitro va a un partido, lo pita, a lo mejor espera al siguiente, lo pita y se va a su casa. Un entrenador se va a su casa con el mosqueo pertinente o con alegría, pero planifica la semana siguiente o vuelve a coger los apuntes de qué es lo que le toca la semana que viene, etcétera, etcétera. Y al final te das cuenta de que quien rige todo esto, en este caso puede ser la federación, no está siendo justo tampoco. No está siendo justo. Y vuelvo a insistir, es nuestra misma federación. No solamente es la federación de los señores que trabajan en federación o de los directivos de los clubes o colegios que la soportan, entre comillas, económicamente y demás, o de los árbitros, también de los entrenadores. Y sigue habiendo poco respeto en ese aspecto también. Y poco más, daros las gracias por darle las gracias a Javier Martín, que es quien me aconsejó y os orientó hacia mí. Dar un saludo también a Álvaro, aunque hace mucho tiempo que no le veo. Coincidimos tiempo en las canchas, en un momento curioso además para los dos, una situación si siempre recordaremos y hará sonreír. Y bueno, desearos mucha suerte. En mi mano está el poder ayudar en lo que pueda y poco más. Poco más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio.